¿Qué pasa con el tiempo? ¿De qué sirve su devenir? ¿De qué sirve su paso cuando la realidad se aparta cada vez más de las expectativas? Se cumplen 3 años de lo que es este debate presidencial, este debate que había lanzado promesas que sin ninguna duda el gobierno no puede esbozar, ni siquiera que ha intentado cumplir. ¿Qué parte le cabe a la traición, me pregunto en esta noche y se lo pregunto a usted, cuando esas promesas electorales terminan arrojando lo que es un cierto fraude, una cierta mentira? Nuestro personaje hoy, quien nos va a acompañar en esta idea de analizar la realidad, es ni más ni menos que un joven, un adolescente, que se llama Dorian Gray y que le va a servir a Oscar Wilde para, en esta magnífica El retrato de Dorian Gray, mostrarnos una idea que es fundamental, que es que todo poder implica una gran responsabilidad. Mire, la historia es sumamente sencilla y seguramente usted la conoce, usted la ha leído. Pero hablamos de un adolescente y lo encontramos directamente en este momento de la historia, un momento que sin ninguna duda es un punto de inflexión, mirándose a través de lo que es un lienzo. ¿Por qué? Porque hay un amigo que se llama Basilio que le ha regalado un retrato del propio Dorian Gray. Y él está totalmente fascinado. ¿Por qué? Porque se ve allí tal y como él se piensa que es joven, es apuesto, es hermoso, él se consideraría de esa manera. Hay, por supuesto, un cierto narcisismo, pero además es un aristócrata, es alguien que ha heredado una inmensa fortuna. Y allí lo tenemos entonces fascinado, no solo con lo que es la pintura en sí, sino puntualmente con lo que surge de esa pintura. Ese aire a hombre talentoso, a hombre aristocrático, pero sobre todas las cosas lo que es la belleza que, según Dorian Gray, lo termina encantando todo. Y está en esa situación prácticamente escoltado por sus dos amigos. Por un lado lo va a ver a Lord Henry. Lord Henry es un amigo también proveniente de la aristocracia, pero es alguien que comienza a influenciarlo, que comienza a decirle que hay que disfrutar de la vida, que la vida es hoy, que la vida no es mañana, pero sobre todo que uno tiene que dejarse llevar por los placeres sensoriales, por los placeres que dictan los sentidos. Prácticamente es una influencia filosófica ligada al hedonismo, esa predisposición permanente para disfrutar de la vida más allá de los compromisos y más allá de las responsabilidades. Y está claro que Dorian Gray, este joven Dorian Gray, se siente mucho más inclinado a estar cerca de Lord Henry que a estar cerca de su amigo Basilio, que es quien le está regalando en este momento, en esta situación, en este punto de inflexión de la historia, le está regalando su propio retrato. Pero yo les decía, Dorian Gray está fascinado con esa imagen, se ve y ve sus rasgos y está prácticamente enamorado de esa figura que surge del lienzo, pero al mismo tiempo prácticamente sin solución de continuidad. En la misma escena Dorian Gray se pone a llorar, está totalmente compungido, siente un fastidio, siente una bronca enorme y señala lo que es su propia imagen que sale del lienzo y lo que dice es: van a pasar los años y esa imagen que me devuelve el cuadro va a estar permanentemente igual, inmortal, va a ser joven eternamente, mientras que yo me voy a poner viejo, me voy a poner horrible, me voy a poner espantoso. ¿Qué no daría yo, dice Dorian Gray, para que fuese al revés? ¿Qué no daría yo para que la imagen que sale de ese cuadro, para que esa figura envejezca por mí, se vuelva horrenda, se vuelva espantosa? Daría todo, daría hasta mi alma, va a decir en la historia el gran Dorian Gray. Van a pasar dos cosas en la historia, van a transcurrir una serie de años y Dorian Gray se va a dar cuenta, por un lado, que esa noche donde él hace esta especie de exclamación, este voto de fe, va a transformar su vida, porque efectivamente la imagen que va a ir surgiendo con los años de ese lienzo, de ese cuadro, esos rasgos del propio Dorian Gray van a ir transformándose, van a ir deteriorándose. Pero además Dorian Gray se va a dar cuenta de otra cosa, que no solo va a acusar el cuadro, lo que es el paso del tiempo, sino que sobre todas las cosas va a acusar lo que es su falta de sensibilidad, su cinismo, su crueldad. Cada vez que se dirija a alguien, cada vez que sea cruel con alguien, ese cuadro va a ofrecer su fase más terrible. Se va a convertir
en un monstruo. Eso es lo que va a terminar dándose cuenta. Y nosotros también como lectores nos vamos a terminar dando cuenta de algo importantísimo, que es que el propio Dorian Gray, a pesar de reunir un concepto que lo liga casi a la inmortalidad, que es que no va a envejecer físicamente, bueno, de todas maneras esto, en lugar de volverlo más sabio, lo va a volver más cruel. Va a tener más poder, pero ese poder, en lugar de volverlo sabio, lo va a volver más cruel. Van a estar en la historia los estragos que va a hacer Dorian Gray en la vida cotidiana, que se van a ir reflejando en esa figura, que se va a ir corrompiendo, que se va a ir transformando, pero sobre todas las cosas también nos vamos a dar cuenta que va a llegar un momento donde no va a soportar los efectos que tiene sobre ese cuadro lo que es el conjunto de la hipocresía y la mentira que él lleva adelante, que va a buscar esconder esa figura, que va a buscar esconder esa fase de él para que el mundo no pueda apreciarla, que va a esconderla directamente en un subsuelo y que allí se va a quedar. Mire, yo quiero proponerle una idea esta noche, quiero que lo pensemos juntos. Quiero proponerle la idea de si, así como pasa en el retrato de Dorian Gray, así como Dorian Gray tiene actitudes, tiene decisiones, tiene actos o lleva a cabo actos que terminan de alguna manera generando un efecto demoledor, un efecto nocivo sobre su propio retrato, sobre lo que está sobre el lienzo. De la misma forma, quienes detentan el poder político en este momento, el gobierno, el señor presidente de la nación, y lo que son sus actos y lo que son sus decisiones, no terminan generando el mismo efecto demoledor, el mismo efecto nocivo sobre la sociedad. La sociedad es el reflejo de quienes nos gobiernan. Es en la sociedad donde se ve cómo han sido las políticas de los últimos años, es en sus necesidades, es en lo vulnerable que son los sectores que la componen. Pero déjeme agregarle otra lectura, trabajemos un poco más esta noche. Dígame si ese retrato que parece que lo está absorbiendo todo, que lo está capturando todo, que captura lo que son la falta de sensibilidad de alguien como es Dorian Gray a lo largo de su vida, si ese mismo retrato que somos nosotros quienes componemos la sociedad, no terminamos de alguna manera siendo afectados por los intereses que hay en el poder político, por la ignorancia que muchas veces hay en el poder político, por la negligencia que hay en ese mismo poder político. Mire, vamos a hablar de las promesas electorales en esta noche y yo quiero tirar un poquito más de lo que es el retrato de Dorian Gray, porque dígame usted si no se parece demasiado esa fascinación que tenía Dorian Gray cuando se vio por primera vez sobre el lienzo, si no se parece demasiado a esa fascinación que ha sentido hace exactamente 3 años un sector de la sociedad cuando el presidente Macri le proponía a la propia sociedad su reflejo en el tiempo, le proponía y nos proponía que íbamos a hacer una sociedad con pobreza cero y nos proponía que íbamos a hacer una sociedad donde no iba a existir la grieta, donde no iba a existir la inflación, donde la economía iba a ser inclusiva. Bueno, nada de todo esto ha pasado, nada de todo esto se ha cumplido. Hoy tenemos una sociedad que es más pobre, tenemos una sociedad que enfrenta un proceso inflacionario que es el más alto desde el año 1991, tenemos una economía que no es inclusiva, tenemos un empleo que está precarizado. Estos son los parámetros que muestra la realidad. Una industria que vive un franco deterioro, una exclusión social muy importante, la licuación de jubilaciones, la licuación de pensiones, la erosión del poder adquisitivo de las familias en la Argentina. Todo esto está pasando. Esto no es un invento. Esto es la contracara de las promesas electorales que hizo el presidente de la Nación en ese debate hace exactamente 3 años. Dicen que sin libertad no hay política, pero déjeme decirle en esta noche que sin política, mire, sin política tampoco hay libertad. Que la promesa electoral es un elemento muy importante de la democracia y que defraudar la promesa es traicionar a la política, ni más ni menos que eso. Que la corrupción, que la manipulación de los instrumentos políticos con los que se maneja la democracia, que los favores hechos a amigos, que los favores hechos a corporaciones, que los favores hechos desde el poder político a quienes contribuyeron en la campaña, son formas de la traición a la política. Que la campaña por la antipolítica es también una forma de la traición. Si vamos a decidir
que la política es el lugar donde vamos a definir cómo vamos a convivir quienes formamos parte de la sociedad, y la política también es el lugar que nos va a ayudar a encontrar soluciones para los problemas que enfrenta quienes formamos parte de la sociedad. Yo le quiero decir algo más. La política es algo mucho más importante. Es el lugar donde usted y yo vamos a decidir cuánta injusticia social estamos dispuestos a soportar. Señor presidente, en la próxima campaña no nos mienta más.